Les decía, momento para esta conversación, que la intención es acercarnos a la realidad cubana desde la perspectiva, desde la experiencia que tiene. Para ello, mi invitado de hoy, que se trata de Roberto Veiga González, abogado y politólogo, editor de la revista católica Espacio Laical entre los años 2005 y 2014 y director del Laboratorio de Ideas Cuba Posible entre 2014 y 2019, miembro del Diálogo Interamericano y director del Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho y Políticas Públicas Cuba Próxima, además también miembro de Frente. Así que a esta hora le doy las buenas tardes a Roberto Veiga, le agradezco que esté por acá y primero que nada, no sé si se me quedó algo en el tintero en la presentación. No, todo sobra, con menos basta. Muchas gracias y buenas tardes, es un gusto estar acá, ¿no? Conversando contigo y con todos los presentes. Gracias, Roberto, le agradezco muchísimo que de manera solícita, cuando me puse en contacto con usted, haya accedido a conversar conmigo y bueno, a conversar a las personas que están por acá, que forman parte de esa Cuba que muchos la han dado en llamar los cubanos de a pie, otros también las llaman los cubanos de la cola de pollo, en definitiva, cubanos que están sufriendo de una manera u otra las vicisitudes del país, incluso sin estar en el país, porque muchos de los que compartimos por acá no estamos en el país, pero dedicamos muchísimo tiempo a estar al tanto de lo que sucede y lo sufrimos de una manera u otra. Quiero empezar por una palabra, digamos que maldita en el imaginario de muchas personas cubanas, de ambos espectros, tanto los que están en el poder como los que adversan al gobierno cubano. Y es la palabra diálogo. Y quiero empezar por ahí porque en el año 2022, en julio del año 2022, en Cuba Próxima, se publicaba un editorial. En el editorial se decía que la nación cubana padece una crisis riesgosa que incrementa la pobreza, la desesperanza y la polarización, producto de una parálisis política que impone el Estado. No habrá solución sin desarrollo de los derechos humanos, ni con ausencia de distensión y concertación cívica. Y ello exige, decía el editorial, una serie de pasos a seguir. Y entre esos pasos a seguir, decía el tercer punto, negociación entre exponentes del tejido social y político ciudadano y el gobierno establecido en Cuba. A la vez, precisamos que toda negociación debe orientarse hacia el desarrollo de la libertad y los derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley, el bienestar y la paz. Estos principios han de ser innegociables. Y transcurrido el tiempo, hace muy poco se supo de la disposición de la Iglesia Católica de servir como el escenario donde se pudiera producir ese diálogo. Pero ya le decía Roberto, parece ser una palabra maldita, diálogo. Y la pregunta que yo le hago en este momento, y disculpe un poco la expresión, para que dos bailen, uno tiene que querer, ¿no? Para poder uno tiene que querer. Y no se está claro si el gobierno cubano quiere emprender ese diálogo y por otra parte tendríamos que también convencer a las personas que son reticentes a sentarse a dialogar con el gobierno. ¿Cómo podemos llegar a ese punto de encuentro en que el gobierno esté dispuesto a dialogar y que esas otras personas que vienen con escepticismo y no injustificado la posibilidad de dialogar se avengan a esta realidad? La pregunta es amplia, ¿no? Mira, la palabra diálogo no es una palabra maldita, si bien nosotros la hemos maldecido bastante. Es una palabra, muchas veces el diálogo se ha utilizado para confraternizar, para buscar espacio, para ganar tiempo, en dependencia de quienes sean unos u otros, ¿no? Y la hemos dañado. Pero la palabra diálogo es una palabra esencial en el desarrollo de la política y de la ciencia y de todo, ¿no? Por supuesto. Yo creo que Cuba, si algo está claro, he dicho últimamente,
se coloca en un camino irreversible hacia el cuarto mundo. Cuba en poco tiempo quedaría establecida, quizás definitivamente, en el cuarto mundo, en una especie de haitianización, y de una situación así no se sale. De una situación así no se sale. La crisis de Cuba, que es honda y que la padecemos todos, como ya tú decías, no importa dónde estemos, puede ser mucho más dolorosa si el país queda instalado de ese modo. Por tanto, hay que buscar una solución. Una solución que decíamos en ese editorial y que hemos dicho y que han dicho tantas personas, ¿no? La solución pasa por llegar a acuerdos, por darnos un nuevo comienzo. Y para ello habrá que negociar. Y para llegar a acuerdos y negociar habrá que explicar ese nuevo comienzo. Y eso solo es posible a través del diálogo. Hay muchos en la sociedad cubana que hace muchísimos años tienen necesidad de cambios y estaban dispuestos al cambio. Y hoy continúan necesitando el cambio y siguen estando dispuestas al cambio. El gobierno cubano ni ha necesitado el cambio ni ha estado dispuesto al cambio. La diferencia con el momento actual es que hoy también el gobierno cubano necesita el cambio. Hasta hace muy poco tiempo el cambio lo necesitábamos todos y todos estábamos dispuestos, o una gran mayoría. Y el gobierno ni lo necesitaba ni estaba dispuesto. La diferencia ahora, reitero, es que ahora también el gobierno lo necesita. Vamos a ver si está dispuesto. Hay sectores en Estados Unidos que estarían dispuestos a comenzar un proceso con Cuba si Cuba comienza un proceso con los cubanos, si el gobierno cubano comienza un proceso con los cubanos. Hay ámbitos de la sociedad civil y de la sociedad política cubana no oficial dispuesta a una solución. ¿Estará dispuesto el gobierno? Yo creo que la pelota está en manos del gobierno. Están dispuestos en Estados Unidos, están dispuestos en otros ámbitos globales, están dispuestos en una zona amplia y plural de la sociedad civil y de la sociedad política cubana. Solo falta el paso del gobierno. La Iglesia, yo creo que haya tenido que sopesar y que haber medido si podía decirlo o no, si aquello tenía sentido, si no era solo una idea que tenga que ver con el deber ser, sino también con la posibilidad de que sea, aunque mínimamente, creo que lo debe haber sopesado, y dio el paso de decir que llamaba a un diálogo con unas características que son las únicas con las que es posible el diálogo, ¿no? Poner el bienestar de todo y del país y de nuestra historia, del futuro, de nuestros hijos, de nuestros nietos, por encima de todas las diferencias, ¿no? Y hablarnos en un lenguaje en el que todos podamos respondernos de forma positiva, aunque confrontemos, aunque haya tensión política, aunque las diferencias sean grandes, ¿no? O sea, establecer un puente, creo que la Iglesia está capacitada para hacerlo, y que hay muchos actores de la sociedad cubana capacitados, dispuestos, aptos, ¿no? Para formular y construir una solución. No estoy seguro de los pasos que vaya a dar el gobierno, pero sí estoy seguro que también el gobierno lo necesita. Esperemos que se disponga. Usted hace referencia a que hay sectores dentro de los Estados Unidos que están dispuestos a acompañar este diálogo y me imagino que incluso hasta ser parte de este diálogo. Cuando usted se refiere a estos sectores, está hablando de cubanos que tienen una larga data en las relaciones de alguna manera con el gobierno de la isla, o está hablando propiamente del gobierno de los Estados Unidos. Cuando yo hablo de la sociedad cubana, implico a los cubanos que estamos en todas partes, ¿no? Son cubanos, la sociedad cubana es transnacional, somos todos. En Estados Unidos hay políticos, ¿no? de ambos partidos que no les interesa Cuba, porque no forma parte de sus herramientas políticas internas. Cuba no les interesa ya ni como aliada ni como enemiga, y el peso que tiene Cuba en la política interna, que les condiciona muchas veces dinámicas propias de ellos, ya les toma. Y estarían dispuestos a una solución, siempre que sea cierta, siempre que sea de verdad, ¿no?
siempre que parta de una apertura del gobierno cubano a la sociedad, de los cambios que hay que realizar en Cuba, estarían dispuestos, porque comprenden que se quitarían ese problema de encima y porque comprenden también que cualquier cambio en Cuba no tendría éxito si muy pronto no se implican los Estados Unidos. Hay una política de embargo que no es solo contra el gobierno, contra toda la realidad cubana. Supongamos que hayan actores demócratas que quieren cambiar las cosas en Cuba. No podrían. Supongamos que queremos expandir, que alguien quiere expandir el Internet. Las empresas con las que hay que contratar son norteamericanas, ¿no? Supongamos que hay un empresariado realmente privado, pues tienen que interactuar con las instituciones financieras internacionales y no podría con las leyes del embargo. O sea, Estados Unidos tendría que entrar en la ecuación muy pronto o se frustra cualquier cambio que comience a ocurrir en Cuba, si es que ocurriera, ¿no? Sin embargo, usted planteaba, y un poco haciendo referencia a lo que fue la estrategia Obama, de que hoy la propia metodología que utilizó Obama entonces no sería factible en este momento aplicar la propia metodología. Y apuntaba a 4 elementos que deberían cambiar en la realidad cubana para que fuera factible este acercamiento con los Estados Unidos. Y me quedaba yo me llamaba sobre todo la atención, los 4 puntos son trascendentes: la liberación de los presos políticos, usted lo planteaba, la institucionalización del sector privado, también tendría que abrirse ampliamente el país en lo referente a los derechos humanos, pero planteaba un 4º punto al que quiero referirme, que es una proyección internacional más sólida, mejor formulada. Y me detengo en esto porque si vemos lo que aconteció la última semana, ya no el viaje de Díaz-Canel hacia Rusia, sino las palabras alabanza para con Putin y su apoyo implícito a lo que está sucediendo, a la invasión rusa a Ucrania, pues ese punto flaquea y realmente pone en una condición muy delicada al gobierno cubano en la posibilidad de establecer una negociación con los Estados Unidos. No sé qué consideración le merece a usted. Sí, yo, por supuesto que la política internacional del gobierno cubano condiciona las relaciones con Estados Unidos. Creo que las declaraciones de quien ocupa la presidencia de la República fueron fatales, que son erróneas, pero no solo erróneas, sino culposas también, ¿no? No solo erróneas, producto de la debilidad y de la incapacidad política. Creo que provienen de ahí. Y que esos no son lujos que se puedan dar a alguien que pretenda ser líder de una nación. No son lujos que se pueda dar a alguien que esté al frente de un Estado y de un gobierno. Que, reitero, creo que es el resultado de la debilidad política y de la incapacidad política de alguien que ocupa un cargo para el cual no está cualificado. Yo creo que si el gobierno cubano o el poder en Cuba no sabría decirte dónde está el Estado, el gobierno, el poder real, donde quiera que esté el poder real, si acepta un proceso de solución en Cuba, que implica un proceso de cambio, un proceso de relación pragmática con Estados Unidos, tendría que replantearse la gobierno y el liderazgo del Estado. Tendría que plantearse. Me detengo ahí un momento porque usted ha hecho referencia a Díaz-Canel y la pregunta en concreto es, teniendo como antecedente las nefastas palabras del 11 de julio del 2021, la orden está dada, teniendo presente este apoyo injustificado, inconsulto diría yo también, al presidente Putin en su afán de apoderarse de Ucrania, ¿sería un interlocutor válido realmente para los Estados Unidos, Díaz-Canel en particular? Ya no estoy hablando ni tan siquiera del Partido Comunista de Cuba de manera general como institución, sino el personaje propiamente. ¿Sería realmente un interlocutor válido para los Estados Unidos? Podría serlo también, no, nada es absoluto, todo depende cómo gestione determinadas políticas. Esto es contrario a su capacidad
como interlocutor con Estados Unidos. Y lo del 11 de julio es contrario también a su capacidad como interlocutor con Estados Unidos y como interlocutor con la sociedad cubana, que es mucho más importante. La legitimidad que él tenga o no tenga en la sociedad cubana es lo que le dará la capacidad como interlocutor con un país como Estados Unidos, con los conflictos históricos que han habido, o no se la dé. Yo creo que ahí, en la legitimidad interna, se juega la capacidad de ser interlocutor con Estados Unidos. Estados Unidos tiene como interlocutor a alguien que pueda garantizar que las cosas que se compromete que vayan a ocurrir, ocurran. Si careces de esa capacidad, no dialogas con ellos. ¿Se podrá mostrar él de pronto como un hombre capaz de todo eso? Tal vez. No podemos ser absolutos. Hasta ahora indica que no. No, y sobre todo teniendo en cuenta de que se ha unido a Rusia sin tener en cuenta que la historia demuestra que Rusia, cuando ha tenido que sacrificar al aliado pequeño del Caribe, lo ha sacrificado sin que le tiemble las manos y apelando únicamente al pragmatismo de un país imperialista, como lo es Rusia hoy, como lo era la Unión Soviética, está empezando durante la crisis de octubre, con lo cual se hace más incomprensible tirarse a los brazos de Rusia sin que además haya ningún tipo de dividendo, pensando propiamente económico y pensando en el bienestar del pueblo cubano con esta acción. Muy cuestionable el hecho en cuestión. Avanzando un poco en la conversación, quería detenerme un poco en esto que es las relaciones con Cuba, porque en algún momento, si bien es cierto, todo el mundo apuntaba y todavía hoy hay personas que sueñan con ese momento idílico de la relación con Obama y apuntan a la administración Trump como la responsable de que todo se viniera abajo. Usted apuntaba que fue en la tarde del 22 de marzo, tras el discurso de Obama, que Cuba decidió darle un portazo a aquella realidad. ¿Por qué usted llega a esa conclusión un poco a pelo de lo que está instalado en el imaginario de los cubanos? No, a ver, nosotros estábamos en aquel momento, estuvimos en Espacio Laical, donde hicimos una labor de 10 años, ya visitando a Estados Unidos casi todos los años, tratando de buscar la distensión entre los dos países, lo cual nos trajo mucho inconveniente con todas las partes. Y después tuvimos en Cuba Posible, que estuvo muy implicado con aquel proceso que yo defendí y que sigo defendiendo, ¿no? Si bien no terminó bien, no pudo continuar bien. El gobierno cubano le temió a lo que más le critican a Obama los sectores cubanos de Florida. Los sectores cubanos de Florida le cuestionan que él prácticamente no condicionó las relaciones a que me tienes que dar esto para que yo te dé aquello, ¿no? Ir creando una escala de concesiones mutuas, y eso fue a lo que el gobierno cubano más le temió, porque hubiera preferido tener esa escala de concesiones mutuas para cumplir o no cumplir y así acelerar o detener el acceso de Estados Unidos en las dinámicas cubanas en la medida que ellos consideraran. Obama no les iba a pedir prácticamente nada y iba a llegar con todo. Eso era inadmisible, ¿no? La fórmula de Raúl Castro, que era comprensible que él la quisiera así, de sin prisa pero sin pausa, se desarmaba y había que tomar una decisión. Yo no sé si la decisión fue explotar el proceso o hacerlo más lento. Lo que sí estoy convencido que la decisión se tomó y que tuvo las implicaciones de desbaratar el proceso. Si la idea era solo hacerlo más lento y poder crear un escenario de condiciones que no les explotara la fórmula de sin prisa pero sin pausa, pues le salió mal y explotaron el proceso. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuba Posible fue de las cosas toleradas. No fuimos los únicos, pero fueron de las cosas toleradas con el proceso de negociación entre los dos países. Hubo un acuerdo
de que un grupo de proyectos se iban a tolerar, no a permitir. Y Cuba Posible fue uno de ellos. Y llegamos hasta alquilar un lugarcito para tener una oficina. Y tuvimos que irnos de ahí la misma tarde que Obama dio el discurso en el Teatro de La Habana. De ahí la sentencia de usted, si usted me permite, que usted dice textualmente: el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos fue anunciado públicamente por los mandatarios de ambos países el 17 de diciembre de 2014, y en la tarde del 22 de marzo de 2016, al concluir Barack Obama su discurso en La Habana, el gobierno cubano inició abiertamente la inhabilitación de este proceso. O sea, además hubo declaraciones de lo que le llaman la sociedad civil oficial, ¿no? A partir de esa tarde muy fuertes contra Obama. Empiezan a tomar medidas para limitar el cuentapropismo, porque estaba dando un mensaje político que no favorecía al gobierno, o sea, que el cuentapropismo podía ser más eficiente que la empresa estatal. Hay ahí una contrarreforma de la reforma que ellos habían planteado. Yo no sé, te reitero, si la intención era liquidar la reforma o colocarse en una posición de gestionarla y no perder el control. Pero resultó en liquidar la reforma. Después llega Trump y bueno, pues ya no, también estuvo dispuesto a continuar la política de Obama. También estuvo dispuesto a continuarla. Estuvo dispuesto. Sí, sí. Pero tenía que ganar por alguna parte. El gobierno cubano le tenía que dejar ganar o tenía que ganar por Miami. No encontró que le dejaran ganar por La Habana y pues ganó por Miami. Algo tenía que ganar, ¿no? O sea, que estamos ante el hecho de que aún con Trump en la presidencia se podía haber continuado ese camino. Se podía haber continuado ese camino. ¿Cómo iba a ocurrir? No sabemos. Pero él estuvo dispuesto a continuar. Usted mencionaba Cuba Posible, ese proyecto en el que usted, junto con Lenier Domínguez o Lenier López, estuvo trabajando durante 5 años. Y me encontré una sentencia de usted que dice: Cuba se encuentra invariablemente, usted hace referencia a que ustedes fueron víctimas de la incapacidad del sector más radical de la oficialidad cubana. Y a mí siempre, cuando se habla de incapacidad, me queda la duda de cuando nosotros estamos enfrentando a las decisiones del gobierno, cuando nos estamos enfrentando a incapacidad o a intencionalidad, porque hay una diferencia entre incapacidad e institucionalidad. Dice exactamente: constituye, refiriéndose a Cuba Posible, constituye fragmento esencial de las oportunidades nacionales malogradas para siempre a causa de la más rancia e inepta oficialidad. Sí, rancia e inepta. Imagínate, yo nunca presencié una discusión de ellos en contra nuestra, ¿no? Los calificativos me cuesta, hay que escogerlo, ¿no? Y sí, Cuba Posible avanzó en su trabajo. Cuba Posible llegó a ser estimada por una buena parte de las bases de la oficialidad. Muchas propuestas de Cuba Posible la analizaban en las instituciones. Ellos llegaron a considerar que éramos muy peligrosos, no por lo contrario que éramos a ellos, sino porque estábamos dando respuestas y sembrando dudas allí en aquellos en que ellos necesitaban fe, y que éramos más peligrosos que los que se oponían abiertamente y querían el aniquilamiento y demás. Comienza una campaña fuerte contra nosotros, primero en los medios. Hay un cuaderno por ahí de casi de 300 páginas, sí, de un debate público entre unos meses ahí, yo no sé si del 2016 o 2017. Ahora 2017. Sí. Cuando se acaba esa batalla pública, empieza la otra, ¿no? Empieza la otra, que es ir a todas las universidades a prohibir que colaboren con nosotros. Ordenar en todos los medios de prensa que no colaboren con nosotros, que quien lo haga serían expulsados, y así ocurrió. Decirle a todos los que nos financiaban que no nos financiaran más, y así ocurrió. Y llega a haber un debate en núcleos del partido, en organizaciones,
y no creen. Algunos de esos debates, algunos se levantaron a apoyarnos. Hubo grupos de la Asociación de Combatientes donde una parte nos atacaba y otra nos defendía. Cuando eso llegó a ocurrir, ya no era posible que siguiéramos, ¿no? Entonces nos quebrantaron totalmente, ¿no? Déjeme hacer una pregunta, Roberto, porque usted ha mencionado otra de las palabras, otro de los conceptos malditos cuando se habla de la realidad cubana, que es financiación. Esta financiación a la que usted se refiere era financiación que venía de adentro, que venía de instituciones propias del país, o financiación. No, nosotros nos impusimos una regla que en definitiva la vida nos dijo que era banal después, que era que nosotros recibíamos financiamiento solo de aquellos que financiaran al CNC del extranjero. Si podían financiar al CNC, eran actores internacionales legítimos. Podían financiarnos nosotros, pero no, resultaban legítimos para el CNC, pero ilegítimos para nosotros. O sea que aquello fue una ingenuidad. Debimos haber recibido financiamiento de cualquiera, ¿no? Que hubiera ocurrido lo mismo, ¿no? Sí, sí. De esa época, porque he estado revisando este dossier al que usted hace referencia, he estado revisando todo el debate que se produjo, se dijo muchísimas cosas, pero me llama la atención de que en este mapa que ustedes hacen, la primera referencia, el primer ataque lo reciben desde Miami, desde una persona que no voy a hacer referencia a él porque ya es fallecido, pero me llama la atención de que haya sido aquí. Pero a lo que quería decir, esa situación que se vivió con ustedes en el año 2017 es muy parecida, tiene cierta analogía con lo que está sucediendo hoy con el toque, básicamente, porque los ataques no venían de la oficialidad, sino que venían de sus terminales mediáticas. En aquel momento, la pupila insomne, demás. Y ustedes al final deciden reclamar públicamente a la Fiscalía General de la República que inicie un proceso de instrucción para todos los cargos que se nos imputan, en el que participamos como acusados, y se haga participar a los que alientan la campaña contra nosotros como acusadores. En este momento nos encontramos en nuestros domicilios esperando la debida intervención de la autoridad judicial correspondiente. Si todo aquello era cierto, si ustedes colaboraban con el imperio, con agentes extranjeros, ante esta decisión heroica, permítame la expresión de ustedes, ¿cuál fue la reacción del gobierno cubano? ¿Alguna vez se personó a la fiscalía? ¿Alguna vez fueron objeto ustedes de alguna acusación formal? No. ¿Qué fecha tiene? Esto lo estoy leyendo acá, es el 12 de julio del año 2017, que dice, es una pregunta retórica, se hacen usted y se hace Lenier González. ¿Tenemos derecho a trabajar por Cuba? Se preguntaba. No hubo ninguna reacción. La reacción, lo que yo ahora no puedo precisar la fecha. Mientras nos atacaban del ámbito ideológico del partido y nos atacaban esas terminales que dice, siempre habían sectores que decían, bueno, a ellos los atacan los más conservadores, pero ellos quizás siguen siendo tolerados por otros sectores, ¿no? Pero hay un momento en el que sí ya se decreta el aniquilamiento, y es cuando es Díaz-Canel, como vicepresidente primero del Consejo de Estado y de Ministros, que nos ataca, ¿no? Ahí sí ya el ataque es oficial. Esa sí es la respuesta oficial. Si bien no fue judicial, pero ahora yo no sé las fechas. Si es posterior a esta declaración. Con esta declaración, si nosotros realmente trabajamos para la CIA, si realmente estábamos implicados en todo eso que ellos decían, pues júzguennos, y aquí estamos. El nivel de acorralamiento social y el nivel de acorralamiento en el barrio y el nivel de acorralamiento en todos los sentidos, pues nos permitió decir, damos el paso, si en definitiva, no, ya todo, no, pues en el barrio hay problemas con nosotros, todo era problema. Ya no podíamos relacionarnos con casi nadie.
Pues bien, ven y júzgame ya, si de todas maneras me estás condenando, ¿no? No solo públicamente. Tengo por acá una información que nos hace algunas de las personas que están con nosotros, que es una información relevante. En una última hora tendría que yo después precisarla. Que, nos dice Donate, gracias por la contribución, que Estados Unidos retira a Cuba de lista de países que no cooperan plenamente con esfuerzos antiterroristas. La fuente TV Martí. No sé. ¿Una reacción de usted ante esta información? No, si lo retiran, yo no sé si es cierto. Acaba de haber unas declaraciones de hace muy pocos días de que no se estaba estudiando retirar a Cuba, ¿no? Sí, sí. Sí, no sé. La aceptan, si retiran a Cuba, yo lo veo bien. En definitiva, es un gran obstáculo para muchos cubanos aquí mismo en España, que los conozco. Antes podían viajar a Estados Unidos, ciudadanos cubanos, ciudadanos españoles, y ahora no pueden, necesitan una visa, etcétera. Yo creo que nos restringe más a nosotros. Incluso cuentas bancarias de cubanos que viven en el extranjero, se ha vuelto eso un problema, excepto para los cubanos que están en Estados Unidos, ¿no? Que sí están amparados, Sí, del rigor de esa ley. Tengo Pues por acá, tengo por acá la información, si usted me lo permite, sí, verifícala. de la conversación que tenemos, y tengo por acá la información. La fuente es efectivamente Radio Martí, TV Martí, dice que Estados Unidos retira a Cuba de lista de países que no cooperan plenamente con esfuerzos antiterroristas. El Departamento de Estado de Estados Unidos retiró a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, conoció Martí Noticias, un documento enviado a miembros del Congreso y al que Martí Noticias tuvo acceso. Señala que el 15 de mayo el secretario de Estado de Estados Unidos determinó y certificó bajo la sección 440A de la Ley de Control de Exportaciones de Armas que 4 países, Corea del Norte, Irán, Siria y Venezuela, no cooperaban plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos en el año calendario 2023. El texto añade que el Departamento de Estado ha determinado que las circunstancias para la certificación de Cuba como país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas han cambiado de 2022 a 2023 y que, por consiguiente, la Cancillería no designa a la isla como tal para el año calendario 2023, según la sección 40A de la Ley de Control de Exportaciones de Armas. Bueno, este es grosso modo la información concreta. Bueno, pues me parece muy bien, realmente. Y además es un gesto político del gobierno de Estados Unidos, el gobierno cubano, que me imagino que tengan que responder de algún modo, ¿no? Y esto, porque muchas veces cuando se habla de las relaciones de Cuba con Estados Unidos, uno de los grandes argumentos es precisamente esto. Esto de alguna manera allanaría el camino, piensa usted, para ese diálogo que ya ustedes pedían en el año 2022, que ahora la iglesia se propone o se ofrece como para hacer el escenario donde se produzca. Allanaría esta decisión. Cuba pudiera comenzar a pensar hacia el interior y dejar de estar mirando hacia el norte. No sé lo que hagan. Te puedo decir lo que han comentado durante los últimos años ante muchas personas o personas importantes que han intercedido, ¿no? Ellos para que acometan cambios en Cuba en una situación, argumentan, y ahí tienen razón, de crisis, de frustración y de polarización, que todas son parte de una misma cosa, necesitan un poco de distensión para hacer algunas transformaciones. Y la distensión, pues donde primero tiene que ofrecerse desde el país grande que también está confrontando con ellos. Y han señalado siempre, en los 2 últimos años, que un gesto necesario para ellos no se han comprometido en nada, pero un gesto necesario para poder plantearse eso es la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Incluso Estados Unidos había asegurado que hasta que Cuba no diera el primer paso, ellos no darían ese. Me imagino que si lo están dando es porque al menos equivocadamente o acertadamente consideran que lo pueden dar primero, que con alguna certeza Cuba podría responder de forma positiva. Me imagino que ese cambio de posición en el gobierno de Estados Unidos
que ellos harían eso después que el gobierno cubano hiciera algo y se invirtiera la variable, responda a algún criterio, ¿no? Y es positivo. Roberto, situándonos en el momento actual que está viviendo el país, usted recientemente era categórico en cuanto a que Cuba se encuentra invariablemente frente a un pronto momento de inflexión casi definitivo. ¿Cuál es la traducción de esa certeza que usted tiene? Y percibe que la sociedad civil cubana, lo que se puede reconocer como oposición, tendrá un papel importante llegado ese momento, o más bien está preparada para afrontar ese momento de la sociedad cubana, de ese pronto momento de inflexión? Mira, ¿por qué me refiero a que estamos abocados a un momento de inflexión? Porque creo que en muy poco tiempo, te lo dije al inicio, Cuba, que vamos, si no hacemos posible un milagro, en muy poco tiempo Cuba quedará establecida en un país del cuarto mundo, en una especie de haitianización de la que prácticamente sería imposible sacarla. Y yo creo que los cubanos no nos vamos a permitir eso, porque ahí no habrían privilegiados en esa situación, ¿no? Ahí tendríamos que de algún modo todos, de algún modo u otro, todos tratar de salir de esta situación, incluyendo el gobierno que, como te decía también hace un rato, creo que ahora necesita un cambio. Si bien no estoy seguro que esté dispuesto. Preferiría no hacerlo, pero lo necesita. Entonces, dejaríamos todos los cubanos, incluso los sectores mayoritarios del gobierno, establecer definitivamente a Cuba en el cuarto mundo o no. Yo creo que no. Yo apuesto a que no, porque ahí nos estaríamos tragando todos. No seríamos unos sí y otros no. Y tendría que comenzar un proceso muy difícil y muy lento, ¿no? Pero estamos a punto de quedar instalados en el cuarto mundo o de comenzar un proceso de solución. Muy difícil y muy lento. Estoy convencido. No me creo que vaya a haber un proceso de solución rápido, ¿no?, despejado, sumamente cualitativo. No, no. Va a ser lento y va a ser difícil y va a demandar de la madurez política de los sectores de la oposición, del activismo de la sociedad civil, de muchos funcionarios del actual gobierno, de muchos políticos también de las filas de los que hoy gobiernan. Va a hacer falta mucha madurez. Ahora, la disposición conjunta de un nuevo inicio o el establecimiento en el cuarto mundo, eso sí se define ya. Un año, año y medio, 2 años. De hecho hay datos puramente económicos que hoy aporta Juan Triana Cordoví en un Cuba que señalan esa dirección. Habla de que 800.000 personas en Cuba hoy viven con menos de $2 diarios. 800.000 personas, todas, dicho sea de paso, mayores de edad, y que eso representa el 8% de la población, nada menos y nada más que el 8%, a lo que hay que sumarle ese otro casi 5% que ha abandonado el país en los últimos 2 años, una migración de 500.000, 600.000 personas, con lo cual eso viene a corroborar o a apuntalar ese criterio que tiene usted. En esa situación, usted ha planteado que la etapa del diagnóstico prácticamente está superada, que de lo que se trata es de proponer, pero le suma a la ecuación acometer, operar. ¿En qué condiciones está hoy toda esa fuerza cubana que adversa al gobierno de realmente poder operar esos cambios? Estoy pensando, por ejemplo, en una propuesta que sale de Cuba Próxima, que es la Cuba que queremos. ¿Cómo? Que ahí ya no solamente hay una propuesta, ahí no solamente un diagnóstico, sino hay una propuesta. ¿Cómo se puede operar? ¿Cómo pueden poner en marcha esta propuesta de usted, entre otras que puedan haber? En este instante, a no ser el gobierno, imposible operar la política en Cuba. No es posible operar la política sin un marco democrático mínimo. Es imposible. Por ello es que habría que llegar a un acuerdo, te reitero, de darnos un punto de inicio todos, con una apertura
hemos dicho en otro documento, liberar a los presos, garantizar los derechos, definitivamente abrir la economía, permitir la ayuda humanitaria, porque recuperar económicamente a Cuba llevará tiempo, esfuerzo, recursos, ¿no? Y una reforma de la ley electoral que pueda aceptar el gobierno y que pueda aceptar la inmensa mayoría de la oposición y de la sociedad cubana. E ir a unas elecciones y conformar la Asamblea Nacional y esos que salgan electos, abrir unos marcos democráticos que nos permita un diálogo nacional, un nuevo pacto social y una nueva constitución. Y con esa nueva constitución construir ya un nuevo país, con los diferentes proyectos. Esto sería una formulación simple de una posible hoja de ruta, pero puede ser otra. El problema es que estemos todos de acuerdo, ¿no? Que nos entusiasme, que nos impliquemos y que nos dé de verdad los espacios. Sin un marco democrático mínimo, sin la incorporación de la sociedad civil y de la sociedad política no oficial, Cuba no saldrá de la crisis. El gobierno solo no podrá sacar a Cuba de la crisis. O sea que también es una cuestión de necesidad, no solo del deber ser para el gobierno, es también una cuestión de necesidad. Si quiere recuperar el país, no solo tener el poder sin perder el país, porque ¿para qué quiere el poder sin país? Podrá conservar el poder, pero no el país. Si quiere conservar el país, tiene que abrirse a la sociedad y tiene que abrirse a las opciones políticas que hay en la sociedad. Y un modo de hacerlo es liberar a los presos, garantizar los derechos. Vamos a reformar la ley electoral modestamente, pero de una forma que pueda ser aceptada por la generalidad de los cubanos, de un lado y del otro y del otro y del otro, ¿no? Y como proponía el Consejo para la Transición, vamos a darnos una amnistía recíproca plena, excepto en aquellos casos en los que sea imposible. Vamos a darnos un nuevo punto de inicio, ¿no? Y entonces abrimos los marcos democráticos y solucionamos la crisis que tiene el país y construimos el país que querramos, ¿no? Que puede ser la propuesta nuestra junto con otras propuestas o el país que quieran los más jóvenes, si es el país que tenemos que heredarle a ellos, ¿no? Lo que tenemos es que dejárselos decentes y entregárselo. Eso es un legado que nos corresponde hacer y es un reto que tenemos. Roberto, está claro que el responsable, digamos que único, de lo que está sucediendo en Cuba, sobre todo porque no quiere dar los pasos en pos del mejoramiento del país, es el poder establecido. Dígase el Partido Comunista de Cuba y lo que pueda haber detrás del Partido Comunista de Cuba, si es que hay algo incluso por detrás del Partido Comunista de Cuba. Pero, sin embargo, yo creo que también la oposición cubana, la intelectualidad cubana, debería de alguna manera hacer autocrítica y ver lo que ya no solamente nos ha hecho, sino a quién nos han dirigido. Y a lo que quiero llegar, ¿usted no cree que en ocasiones el discurso de la intelectualidad cubana, el discurso de cierta oposición cubana ha estado muy distante de la tierra, han tenido dificultades para aterrizar y después poder interactuar con la población que es la que en definitiva pudiera empujarlo hacia el cambio? Es difícil, ¿no? Es difícil juzgar a los demás, ¿no? Cómo deben hacer las cosas y cómo debieron hacerlas. De manera general. Sí, te digo de todos modos mi opinión. Mira, yo creo que más responsabilidad tiene quien más facultad ha tenido para conducir las cosas. Y en ese sentido, pues, se podría decir de un modo que en el gobierno está casi toda la responsabilidad de la debacle que vive el país. Definitivamente. Ahora, no quiere decir que en nosotros no haya también responsabilidad. En todos hay un poco de responsabilidad. Pero bien, no comparada con la del gobierno, en todo. Cuando un país llega a una crisis de este tipo, de algún modo todos somos culpables. Eso es, y no estoy individualizando la culpa, ¿no? Sino ha habido una carencia en el tejido social y en el tejido político de esa sociedad que ha permitido que un sistema se trague la vitalidad de la sociedad, que un sistema le desarme todos los mecanismos de relaciones horizontales, que todo eso ocurra, ¿no? Y eso nosotros permitimos que ocurra.
Ahora, ¿cómo ocupar un entramado que no existe, que hay que crearlo, porque nos los dejamos desarmar, pero no tenemos el marco democrático para crearlo? El desafío es mayor, pero ahí también hay una responsabilidad. Yo creo, tengo algunos amigos que estudian a Cuba desde fuera, ¿no? Y nos dicen, ustedes están acostumbrados a política simbólica, no hacen política real. No hacen política real. Y eso yo lo traduzco de otro modo, ¿no? Nos gusta mucho predicar cómo deben ser las cosas. Pero en la política hay algo, hay varias cosas más importantes, o tan importantes como decir qué queremos, ¿no? Y es cómo lo vamos a lograr. Cuando, a modo de ejercicio, cuando yo veo las campañas políticas de las elecciones en los países, no busco tanto lo que dicen los candidatos que quieren hacer, sino cómo dicen que lo van a hacer. Si no explican cómo, pues no están diciendo nada. Están hablando de ilusiones, ¿no? Nos falta diseñar el cómo queremos llegar de A a B. Pero luego nos falta algo más. Y es que es operar la política. Y nos falta por una especie ahí de... Estamos atrapados en los... Para hacer política hay que vivir una tensión perenne entre la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad. Puede que haya un sector enorme, por ejemplo, para usar el término que indicaste al principio, el diálogo. Puede que haya un sector enorme que la ética de sus convicciones le dicte: no puedo dialogar con nadie que hoy represente al Partido Comunista. Pero un político, aunque la ética de las convicciones le diga eso, la ética de la responsabilidad le puede decir: pero no te queda más remedio que conversar con él, porque hay que llegar a una solución, ¿no? Y entonces a veces abdicamos de ello porque en el escenario político nuestro tan polarizado, muchas veces parece que la única agenda que existe es la de legitimación de unos a otros, ¿no? Ir convirtiéndonos unos a otros en caricatura, y todo el mundo teme a eso, ¿no? Entonces se queda en la prédica del que se quiere, en la ética de las convicciones, y de ahí para allá no avanzamos. Y mientras no avancemos, no habrá cambio. Hay que incorporar, por llamarlo filosóficamente, ¿no?, la ética de la responsabilidad. Esa tensión, hay que asumir esa tensión entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Y ahí nos ha faltado avanzar un poco. Y en ese escenario, ¿cuál puede ser el papel que juegue? Y ya entro en cuestiones, digamos, que de dinámica, de implementación de políticas y acciones. ¿Cuál puede ser el papel que juegue de frente? Una organización en la que están incluidas más de 13 organizaciones opositoras, además de personas a título personal. ¿Cuál puede ser el papel que desempeñe de frente en este momento crucial de la historia del país? Bueno, de frente es una experiencia a estudiar, porque en de frente se han integrado viejos activismos con activismo de nuevo tipo. Y además de muchos ámbitos del activismo ciudadano y de varias ideologías, por llamarle de algún modo. Y no es formalmente, es una concertación real, con dinámicas internas, se va cohesionando, se va fortaleciendo, se van integrando en dinámica. Será importante estudiar en algún momento lo que está ocurriendo en de frente actualmente internamente. Luego, esa potencialidad ha sido capaz, ha tenido el valor, ha tenido la claridad de plantear que está dispuesta a la negociación. Y cuando la Iglesia hizo el llamado a un diálogo político, unas horas después, con todo el consenso dentro del frente, declaró esa concertación que estaba dispuesta a responder a ese llamado de la Iglesia, ¿no? No habrá negociación. Algunos han visto el llamamiento de la Iglesia, se preguntan si el gobierno está dispuesto, quizás no, quizás sí, y están esperando cuál va a ser la estrategia para integrar los grupos que pudieran dialogar, si eventualmente hubiera un diálogo. Yo me atrevo a decir que si es real no va a ser así. Llegarán de algún modo, todavía insospechados, a una negociación
aquellos grupos y aquellos actores que se presenten en la esfera pública como dispuestos, como capaces. Nadie va a salir a buscar a nadie. Y no hay una metodología establecida. Será insospechado para que sea real. Si no, no va a ser real. ¿No? Entonces dependerá del paso que den los actores de la sociedad civil y los actores de la sociedad política, no oficiales o opuestos al gobierno. Ese no es un camino que está asegurado porque la Iglesia lo haya dicho y porque la Iglesia a lo mejor se sienta con fuerza para hacerlo y porque el gobierno a lo mejor mínimamente está dispuesto a ver si él es capaz de permitirlo. No está logrado, sus actores no aparecen. No creo que nadie vaya a inventar actores. No creo que nadie vaya a buscar sus contrapartes. Serán las que estén en la esfera pública, dispuestas y capacitadas. Me atrevo a dudar que es así, a creer que es así, y eso es un gran reto para nosotros, ¿no? Y creo que de frente lo ha asumido con mucha madurez y con mucha audacia, ¿no? Ha planteado la negociación, no solo ahora, desde que surgió, de frente, como alternativa, la negociación, y ha respondido inmediatamente al llamado de la Iglesia. Por supuesto que habrá muchos que lo hagan también. Por supuesto que quizás hay otro haciéndolo de otro modo también, ojalá. Pero del paso que dé la sociedad cubana será determinante para que eso pueda ocurrir o no. Supongamos, no podemos afirmar, que el gobierno esté mínimamente dispuesto. Tendrán que aparecer los actores de la sociedad civil y de la sociedad política o no habrá esa negociación. Sí, tengo por acá personas que quieren preguntarle, y tengo por acá específicamente a Michael Fundora, que está aquí con nosotros, que seguramente quiere hacerle una pregunta. No sé si usted está dispuesto, si usted le pudiera... Sí. Yo no tengo muchas respuestas. Pregunto igual que ustedes, pero al preguntarme me voy respondiendo, pero nada más que eso, ¿no? Sí, Michael, y no se asuste por el nombre, Michael, saludos. No. ¿Qué quiere hacer la pregunta? A ver, inténtalo ahora. Bueno, mientras Michael resuelve su problema de audio, a mí hay algo que me llama la atención y que de cierto modo me parece una contradicción, ¿no? Es el hecho de que muchas personas vaticinan, no solamente usted, se lo he escuchado a otras personas, incluso he escuchado a personas que dicen que la nación, que lo que está en peligro es la nación cubana propiamente. Y bueno, ha surgido este otro concepto de la haitianización, pero al mismo tiempo todo el mundo reconoce, incluso hasta los propios, que no hay un vacío de poder y no, eso no resulta una contradicción de alguna manera. No resulta una contradicción. Mira, ahí hay unos mecanismos de control que están muy bien establecidos y que funcionan mejor que la generalidad de los mecanismos de control del tercer mundo. Y cuidado con algunos del primer mundo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Cuba? Que ellos se negaron a aceptar. Con esto no estoy defendiendo cómo era el modelo antes. Yo siempre lo quise democrático. Pero el modelo a ellos les funcionaba. A ellos les funcionaba hasta el punto que hasta hace algún tiempo ellos no necesitaban que hubiera cambio. A ellos les funcionaba. Pero ellos no aceptaron nunca que después de Fidel Castro y quizás también después de Raúl Castro, aquel modelo no podía funcionar si no se democratizaba. Porque todo estaba construido para sostener una élite que era capaz de ocupar todos los espacios y que era capaz de administrar la pobreza. Y creyeron que los herederos políticos iban a poder hacerlo igual. Y eso ha sido totalmente un fracaso. Ha sido totalmente un fracaso. La incapacidad de gestión económica, la incapacidad de gestión política es enorme, porque ellos no aceptaron nunca hacer esa transición, pero sus mecanismos de control, excepto los daños que pueden haber recibido por las carencias económicas y demás, sigue siendo
de un funcionamiento muy eficiente. Y eso garantiza el poder. El actual Partido Comunista está en el gobierno porque hay unos mecanismos de control que se lo garantizan. ¿Por qué hay tanta represión en Cuba? Porque ya no hay política. Pero alguien tiene que ocupar el espacio de la política. Nadie responde a las demandas políticas. Nadie da una respuesta al bienestar que necesita la sociedad. ¿Y quién ocupa el espacio de la política para que aquello no se desarme? La represión, el control, ¿no? Entonces, el control sí tiene capacidad, la política no. Ahora, eso es insostenible en el tiempo, ¿no? Eso es insostenible en el tiempo, porque yo tengo la llave del edificio y yo tengo la llave del edificio, pero las paredes de atrás se están cayendo y va a llegar el momento en que no hago nada con tener la llave del edificio. Tienen que comprender que tienen que hacer política, que tienen que darle bienestar a ese pueblo y que no hay otro modo, que con una economía normal, que con un Estado normal, ¿no? Que con la democracia, que con la participación de la diversidad y de la pluralidad de cubanos, no hay opción. Ahora, no hay un vacío de poder. Hay una ineficacia política enorme y una carencia de legitimidad enorme, pero no hay un vacío de poder y no es una contradicción, ¿no? No es una contradicción. Por eso te decía hace un rato, podrían no perder el poder, pero sí perder el país, ¿no? ¿Y para qué querrían el poder sin país? Entonces, creo que ellos también necesitan un cambio. No sé si están dispuestos. No sé si están dispuestos. Michael, intenta. Roberto, buenas tardes. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, sí. Ah, ya. Buenas tardes y bienvenido. Gracias por estar por acá. Pequeño espacio con ganas de ser mejor todos los días y decir un poco de verdades. Una de las cosas que me preocupan sobremanera, muy a propósito de lo que estaba diciendo usted ahora mismo, es existe, aparte del quiebre político entre los cubanos que existe, la diplomacia cubana, que es inexistente, también ha existido algo de lo que yo he sido víctima, un quiebre social entre aquellas personas que deliberadamente quieren mantener una política a lo Fidel Castro, a lo comunista, a lo intransigente, y las personas que han tenido la posibilidad de tener un pensamiento un poco más progresista, un poco más desarrollado, un poco más revolucionario. ¿Cómo será para usted la Cuba futura en la que tengamos que aprender a hacer política como nación, como sociedad, si la política en sí misma es corrupta en su ideal y no permite el escrutinio? O sea, estoy tratando de entender qué va a ser de esa Cuba futura, porque va a existir una Cuba futura en la que los que estamos afuera tendremos todo el derecho a estar dentro y participar de la nueva Cuba. Esa confrontación, ¿cómo piensa usted que va a ocurrir eso? No, yo no soy... Como para prepararnos, ¿no? O sea, no, para irnos preparando. Yo creo que esa... Y ya venía de antes, ¿sabes? Ya venía de antes, pero bueno, no voy a hacer historia. Donde llega a su culmen es después del 59, pero eso lo arrastramos del siglo XIX. Esa ambición de totalitarismo, ¿no? Pero bien, no vamos a hacer historia. Además, nunca fue de esa magnitud. Yo creo que esa forma de ver la política es transversal a todas las posiciones políticas hoy en Cuba. En todas las posiciones, más a lo que le llamamos derecha, más a lo que le llamamos izquierda, a las diferentes derechas, a las diferentes izquierdas, a eso que algunos le llaman centro, ese castrismo está presente en todas, de un modo, con proyecciones políticas distintas. Y posiciones distintas están también presentes en todas. Va a haber una tensión entre esa especie de autoritarismo, de deslegitimación uno de otro y el respeto y la democracia muy grande en cada uno de los cubanos. No solo entre fuerzas, entre diferentes proyecciones, en nosotros mismos. ¿Cuánto hay de autoritario y cuánto hay de demócrata en cada uno de nosotros? Imagínate, cuánto hay en todas las izquierdas cubanas y en todas las derechas. Esto es algo que está en la cultura nuestra y que ha ayudado al actual sistema y que es uno de los elementos que mantiene al actual sistema. Porque esas actitudes, aunque estén en contra, aunque estén en proyecciones contrarias al actual sistema, lo sostienen. Porque es lo que ella necesita para vivir. Ese es su oxígeno.
Ahora, ¿cómo? O sea, usted me está queriendo decir, o sea, que existirá violencia No, previo creo. a una Cuba futura. Voy a decirte ahora, yo creo que los cambios culturales llevan tiempo. Yo sí lo creo, ¿eh? O sea, Sí. porque es mi creencia, ¿no? O sea, Claro, yo sí estoy casi convencido que llegar al punto en poder utilizar la diplomacia en pos del futuro de Cuba como nación, yo sí creo que va a llevar un periodo de muchos desacuerdos que puedan dar al traste a la calma aparente que existe Dije entre hace nosotros. rato que en mi opinión iba a ser un proceso lento y difícil. Yo me conformaría con que hubiera un Estado democrático que permitiera la libertad de prensa, con un poder judicial independiente, con pluralismo político, con una economía que tienda al desarrollo, con una educación que forme a los cubanos y que la praxis democrática, la praxis dentro de un Estado de Derecho nos ayude a ir venciendo esas actitudes no cívicas que tenemos y que son las que han sostenido. Si el sistema se ha sostenido es porque ha llegado a ser cultura, ¿no? Aunque ideológicamente estemos en contra, podemos llegar a estar en contra del sistema, podemos ser parte de la cultura del sistema, ¿no? Y eso lo vamos a arrastrar, lo vamos a arrastrar. Ahora diseñemos unas estructuras que nos permitan una práctica que nos ayude a ir cambiando, a ir evolucionando esa cultura. Creo que es el único camino y que tendríamos que asumirlo con mucha responsabilidad y con mucha madurez para que no se malogre, porque pudiera malograrse. Tengo por acá Omar, Mike, si me permite, subo a Omar y para que quiera hacer una pregunta y entonces nos quedamos por acá. Marito. Hola Dante, hola a todos en el chat, hola profesor Vega, un gusto, creo que es la primera vez que puedo dirigirme directamente a usted. Profe, yo me muevo en otra coordenada política, yo soy un liberal clásico y me parece, pero realmente me interesaría su opinión, que la Cuba que se viene, esa de la que usted hablaba, de la que necesitaba nivel de implementación, y voy directamente a eso. La Cuba que se viene tiene que converger a una Cuba todo lo liberal que el pueblo pueda sostenerse. Más o menos el mismo fenómeno Argentina, para entendernos. Si usted le pregunta a Milei se declara casi minarquista cuando puede, a veces habla hasta de narcocapitalismo, habla de Rothbard, sus perros tienen nombre de los líderes del liberalismo, pero no es un tema de maldad intrínseca mía, sino es de la Cuba posible que vamos a tener en manos, porque no tenemos, o yo no veo, quizá usted sí, una fuente de financiación que permita un Estado presente, un Estado social como los países de los países del norte de Europa, incluso la socialdemocracia al estilo europeo. Ni siquiera nos podemos permitir la socialdemocracia que tiene hoy en el gobierno de Estados Unidos, porque si algo tenemos claro de esos modelos socialdemócratas es lo costosísimos que son y el increíble costo fiscal, la presión fiscal que le impone a sus contribuyentes. ¿Cree usted que exista otra opción más allá de una Cuba ultraliberal y estoy pensando, por ejemplo, en la República de Weimar, en el periodo entre guerras, que funcionó de cierta manera promulgando libertades económicas a sus ciudadanos? ¿Ve usted alguna otra forma de que Cuba pueda salir adelante que no sea una Cuba liberal? Bueno, sí, muchas gracias. Y no me digas profesor. Yo soy Lo siento, es un deje sí, de todo de la universidad. Lo repetimos en automático. Sí, no te voy a dar una respuesta ideológica. Mira, yo por principio creo que cualquier modelo tiene que tener mucho de liberal. Cualquier modelo tiene que tener mucho de liberal. El modelo que renuncie a tantas cosas fundamentales del liberalismo está renunciando a las oportunidades, ¿no? Y a la realidad. Ahora, también creo
que tiene que haber un compromiso social, ¿no? Porque las sociedades o de un modo u otro relativo marchan juntas o se fracturan y al final hay caos, ¿no? Sin negar los fundamentos liberales que tiene que tener cualquier orden, cualquier Estado. Yo creo que Cuba, nosotros en la etapa de Cuba posible, defendíamos mucho y defendemos todavía que en Cuba puede haber una economía mixta. Ahora, hoy en Cuba no puede haber una economía mixta si queremos bienestar. En Cuba no hay capacidad para que haya un entramado de empresas públicas eficientes. Si queremos bienestar, necesitamos empresas eficientes. Y el único modo que hoy podríamos tener, poder acceder a empresas eficientes, es permitir condiciones para la creación de la empresa privada. Y que además, más allá de las preferencias, ¿no? Es el único modo. No podríamos negarnos eso. Yo creo que hay una directriz del Partido Comunista de Cuba de la segunda mitad del 2016, de que sí, iban a permitir la empresa privada, pero la empresa privada siempre que tenía que estar en menos condiciones que la empresa estatal. Imagínate, si la empresa estatal no tiene condiciones y no tiene posibilidades de tenerla, ¿qué empresa privada va a existir desde esa máxima, ¿no? Por eso no hay ministro que pueda hacer una buena gestión ahí hasta que no le quiten ese candado, ¿no? No podemos evaluar la gestión de ningún ministro de Economía mientras la tenga que hacer con ese candado. Yo creo que a Cuba no le queda más remedio que explayarse en la empresa privada, pero creo también que necesitamos que los gobiernos tengan políticas sociales. Nosotros no podemos permitir que haya un país donde el 80% sea pobre, donde hayan niños que no puedan crecer como tienen que crecer los niños. Por supuesto, sin tener que arrebatarle el dinero al que lo gana a la fuerza para que alguien que no quiera trabajar viva. Hay que buscar una política impositiva justa. Y en la medida en que tengamos recursos, asistir a... No podemos permitir que hayan amplios sectores de la sociedad en una desventaja abismal, porque si no, ¿de qué Cuba estamos hablando? Estamos hablando de un entramado jurídico institucional en un país entramado en el cual yo pueda sacar ventaja. Y está muy bien. Y no me vengas a arrebatar con impuestos que son como quitarle, como asaltar en el camino a otro, ¿no? El dinero que gano, no, así no. Ahora, tenemos que contribuir todos para que puedan haber políticas sociales que debemos exigir para sacar a Cuba de esa pobreza. ¿Cómo será? No sé. Sostener un sistema de educación hoy en Cuba para que todos los niños puedan ir, y ya no tan niños, desde que es hoy el preescolar al preuniversitario, es imposible. Es imposible. Ahora tenemos que lograr que todo el mundo se eduque. ¿Cómo? No sabemos. Vamos a abrir el espacio democrático, vamos a construir los mecanismos democráticos de la economía, de la participación de la sociedad civil, y vamos a ver cuánta capacidad, cuánto potencial podemos poner en función de esto. Lo que creo yo es que no debemos abandonar, ¿no?, esos retos, que no debemos abandonar esos sueños, que además son los que nos hace un país, que son los que nos tienen hoy a todos unidos y a todos sufriendo la crisis, como tú decías desde el inicio, no importa dónde estemos, ¿no? Pues tenemos que ocuparnos todo de todo, creo yo. Pero no podemos renunciar a los elementos esenciales, fundamentales del liberalismo, al cual no debería renunciar ningún modelo político. Tomando como punto de partida para mi pregunta es la exposición que usted hacía referente a la empresa y cómo las personas que hoy gobiernan en Cuba son reticentes a zafarse de todo este andamiaje que le llaman empresa estatal socialista, partiendo de esa consideración de que no están dispuestos a hacer desaparecer la empresa estatal socialista, porque de hecho dicen que el emergente sector empresarial privado viene a ser el complemento de la economía cubana. ¿Será posible o es posible que los cambios que se necesitan en Cuba los puedan operar, y con esta pregunta termino, lo pueden operar las personas que no han traído hasta aquí? Bueno, te digo dos cosas. Ellos se han resistido
a desarmar eso que le llaman la empresa estatal socialista. Existía el turismo, que está muy afectado ahora, que contribuía de algún modo a subsidiar algo de esa empresa estatal socialista. Entraban de muchas maneras recursos desde Venezuela que permitían subsidiar de algún modo muchas de esas empresas estatales socialistas. Hoy ya nada de eso existe. Ellos no tendrían que desembarazarse de nada, porque ya casi prácticamente no lo tienen. Simplemente es comprender que tienen que permitir el desarrollo de las otras, ¿no? Porque esto ya no es medidor de nada. Ahora, ¿serían ellos? Yo creo que muchos de ellos sí. Muchos de ellos estuvieron dispuestos después del 6º Congreso del partido, si no me equivoco, estuvieron dispuestos. Pero además, no solo ellos, te decía mucho más al inicio, que creemos nosotros y así hemos propuesto que hay que reformar la ley electoral, aunque sea una reforma provisional, para que todos tengamos la oportunidad de participar en la gestión del país, en el control de cómo se gestiona el país, en la construcción de ese país nuevo. Y también muchos de ellos, todos los de ellos que sean capaces, que los hay, y todos los de nosotros y los de los otros, que estamos en todas partes. Los cubanos somos capaces. Lo que tenemos es que darnos la oportunidad, darnos ese nuevo punto de inicio y abrir los marcos. Y vamos a salvar esa nación. Y vamos a salvar la felicidad de los que vivimos hoy. Y vamos a salvar el respeto y la dignidad que ha tenido el pueblo cubano siempre ante el mundo entero. Respeta a los cubanos, los admira, por 1000 razones, por todas. Nos distinguen, porque nos los hemos merecido. Vamos a hacerlo. Vamos todos. Vamos a operar la política. Vamos, esa es mi invitación a todos. Y al gobierno, es el que todavía no ha dicho si está dispuesto. Estados Unidos le acaba de decir que está dispuesto, si esa noticia es cierta. Sí, estaría por ver los entresijos, la letra pequeña de la noticia. La letra muchísimo. Hay una zona amplia y plural de la sociedad civil y política cubana transnacional que está dispuesta a trascender estas circunstancias y buscar una solución. Ellos también lo necesitan. Bueno, vamos, no esperemos más. No esperemos a que sea imposible. Porque puede llegar a ser imposible. Un país sin infraestructura, sin mano de obra cualificada que se haya quedado en la isla, etcétera, se puede tornar imposible de recuperar. Bueno, yo lo único que quería decir era con respecto a lo que se está hablando ahora, a esta nueva noticia que todavía ni siquiera he corroborado si es verdad o mentira. Esto no es más que un juego politiquero norteamericano. Esto realmente no significa ninguna intención de ningún gobierno a ninguna mejora. Esto es nada más que el final de la campaña de un presidente bastante mediocre y dejar las bolsitas, dejar las bolsas de pequeños explosivos para bombardear entonces la administración que viene. Esto yo creo que realmente no tiene ningún objetivo, sino es solamente... Bueno, Michael, viéndolo desde ese punto de vista, haber incluido a Cuba en la lista de países 10 días antes de abandonar la presidencia también se pudiera interpretar como dejar bolsita, como tú lo acabas de decir, ¿no? También, no, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Pero esto realmente no significa absolutamente nada para los cubanos. Esto realmente significa que incluso un gobierno extranjero, para algunos, pues sencillamente manipula la intención. Michael, pudiera significar porque es otro argumento más que se derriba. O sea, cuando nosotros estemos conversando por acá, como lo hacemos normalmente, ya nadie va a poder seguir tirando de la manta de la inclusión de Cuba en la lista de países. Algún efecto beneficioso tendría. Siempre, en cualquier acción política del otro, más, por supuesto, no está de más evaluar las intenciones, pero más importante que las intenciones es qué recurso te significa a ti, ¿no? Y olvida las intenciones, ¿no? Es como me dice otro amigo a mí, es como en el judo, usa el impulso del otro para tumbarlo, no importa, es él, ¿no? Entonces, ¿qué recurso puede darnos? ¿En qué puede servirnos eso a nosotros? Es lo que habría que evaluar, no porque él lo haga, aunque también, pero más importante,
es ver para qué pudiera ser útil. Roberto, yo le agradezco infinitamente que usted haya accedido a conversar con nosotros. Ya hemos estado por acá 1 hora y cuarto. Seguramente usted tiene cosas que hacer, responsabilidades que cumplir. En cualquier caso, le dejo abierta la puerta del solar, le dejo extendida la invitación para en otra oportunidad tener un diálogo, sobre todo pensando en la posibilidad real de que algo se mueva y poder compartir pareceres y opiniones con relación a esto que se pueda estar operando en lo adelante. Insisto, muchísimas gracias y la invitación para que cuando usted quiera, pues nada, pase por acá. Bien, el gusto es mío, muchas gracias a ti y cuando quiera me invitas y aquí estaremos. Un abrazo para todos. Bueno, también para usted. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Roberto Veiga González, abogado y politólogo, editor de la revista católica Espacio Laical entre los años 2005 y 2014 y director del Laboratorio de Ideas Cuba Posible entre el propio año 2014 y 2019, miembro del Diálogo Interamericano y director del Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho y Políticas Públicas Cuba Próxima. Espero que la conversación de una manera u otra haya servido a algunas personas, la haya esclarecido algún tipo de puntos de referencia y que además sea propicia para que le dé paso al debate que siempre sostenemos por acá.